Muy buenas noches para todos mis seguidores. Les envío un cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Gracias por conectarse con la Biblia Confronta. Son las 6:49 de la noche, hoy 27 de junio del 2023. Les quería comentar que ustedes se dieron cuenta que estuve un tiempo alejado de las redes sociales debido a que el número celular estaba ligado a la seguridad de estas cuentas. Desafortunadamente ese número lo perdí y ahí me enviaban un código para poder recuperar lo que era YouTube y el Spotify. Pero bueno, gracias a Dios tuve que hacer un proceso largo para recuperar estas cuentas y lo más importante es que estoy nuevamente con ustedes. Quiero iniciar este tema y vamos a hablar cómo se encuentra, aparte de mi país Colombia, la seguridad, sobre todo en Latinoamérica, que ustedes a través de las redes sociales se han dado cuenta cómo se ha proliferado la delincuencia, el secuestro, el asesinato y cualquier cantidad de barbaridades que cometen estos personajes que están amparados por los derechos humanos, por esas entidades internacionales que se dicen proteger a los ciudadanos de bien, pero que realmente nos estamos dando cuenta que están protegiendo a los criminales. Y vamos a enfocar este tema especialmente en el país de El Salvador, donde tenemos a un presidente ejemplar, el señor Nayib Bukele. Muchos medios internacionales lo han atacado, como también somos más los ciudadanos y naciones que apoyamos la política de excepción que tiene él en su país, la política de seguridad que él tuvo que tomar a la fuerza para proteger a sus ciudadanos, a las personas trabajadoras, a las personas como ustedes y como yo, que todos los días nos levantamos a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, así como Dios lo ha mandado. Este país vivía por años encadenado a bandas criminales, a un montonón de parásitos, delincuentes, que lo que hacían era extorsionar y secuestrar a las personas, y cuando no lograban cometer esta clase de hechos, entonces iban al extremo de asesinarlos, de descuartizarlos, de machetear la gente, de dispararles y hacer cualquier cantidad de barbaridades. Y ningún medio internacional quiso mediar por El Salvador a proteger a sus ciudadanos. Totalmente lo contrario, estos políticos corruptos, como lo contaba el mismo señor Nayib Bukele, el señor presidente, se prestaban para negociar con criminales, con personas despiadadas, con personas que no les importaba la vida de los seres humanos. Entonces, como hay mucha gente que le gusta atacar y le gusta hablar sin argumentos, pues creo que no faltará el que quiera argumentarme en contra de lo que estoy hablando. Pero me gustaría que me hablen con argumentos sólidos y que los que tienen un poco de conocimiento de la Biblia o dicen haberla leído, pero han leído por ahí 2-3 páginas y ya se creen teólogos, que me muestren dónde Dios dice en la Biblia que hay que tener misericordia con esta clase de delincuentes. Si la misericordia de Dios y la misericordia del Señor Jesucristo va enfocada directamente a las personas que realmente quieren arrepentirse de su pecado y de su maldad, que creo que son contados con los dedos de la mano, hablando de estos delincuentes de El Salvador, que son muy pocos. El mismo señor Nayib Bukele contaba que cuando la policía realizaba los allanamientos de captura, cuando se inició este proceso de excepción de seguridad en el país, encontraban altares donde se adoraba al mismo demonio, al mismo Satanás. Entonces miremos que el corazón de una persona de estas estaba totalmente alejado y ni por su mente pasaban el hecho de arrepentirse o de pedirle siquiera perdón a la sociedad por lo que estaban haciendo. Pero miremos realmente qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que más nos importa en este canal. Siempre todo lo que hablo, todos los temas los quiero hablar es con la Biblia a la mano,
porque es el único libro que realmente tiene sabiduría y tiene solución absolutamente para todo, porque para mí, como cristiano, la Biblia es palabra absoluta. No tenemos aquí verdades relativas, sino una verdad absoluta. Entonces les pido que busquemos en el libro de Romanos capítulo 13, lo que dice el Señor en su palabra. Dice en el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿A cuáles autoridades se refiere el Señor en su palabra? Se refiere a las autoridades militares, autoridades de policía, jueces, fiscales, abogados, de todo lo que está amparado el sistema judicial de cada país. Pero en El Salvador, como desafortunadamente aquí en mi país, Colombia, todo estaba permeado por la corrupción, donde cuando un delincuente cometía actos de barbarie, pues él simplemente se metía su mano al bolsillo, llenando de dinero las manos de los corruptos que manejan las leyes, cosa que en El Salvador ya no pasa. Por eso tenemos como ejemplo a este señor presidente, un presidente con pantalones y con carácter. Miremos qué es lo que dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es obvio que cuando una persona va en contra de la ley y la autoridad, todo el peso de la ley tiene que caer sobre esta persona. Por eso vemos que desafortunadamente, lo que vuelvo y le repito, aquí en Colombia alguien sale y asesina, masacra a alguien, si tiene dinero sale de la cárcel y sigue haciendo lo mismo, porque la ley lo ampara y los derechos humanos, que yo llamo desechos humanos, que son los que protegen a estos sinvergüenzas, lo único que hacen es justificar los actos criminales, ponen psicólogos, que muchos de ustedes saben que no creo en la psicología absolutamente para nada, porque la psicología lo que hace es decir que estas personas tienen problemas mentales y que por eso hacen lo que hacen. Pero cuando uno lo ve a la luz de la escritura y a la palabra de Dios, vemos que son personas que saben perfectamente lo que están haciendo y debe acarrear un castigo y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Vamos al versículo 3. Esto sí es muy importante y quiero que lo escuchen muy bien y que ustedes también lo lean. Dice el versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Vemos aquí que el Señor es muy explícito al decir que los magistrados, los fiscales, los jueces son los que deben implementar una justicia imparcial y una justicia transparente, ser correctos en la forma que están condenando a un criminal y que la justicia va dirigida a ese criminal para que pague una condena ejemplar y tenga miedo de volver a cometer esa clase de delito. Pero vemos que a veces el inocente, el que tiene que ir a enterrar a su pariente, el que tiene que soportar ser hostigado, ser extorsionado, ser perseguido, es el que tiene que, tras del hecho, esconderse y tras del hecho ir a suplicar a la autoridad para buscar que la ley lo ampare. Porque, como les digo, cuando hay autoridades corrompidas que están permeadas por el dinero, ¿sí?, entonces son fácilmente manipulables por esta clase de criminales y desafortunadamente los débiles, los ciudadanos de bien, tienen que soportar esta clase de situaciones tan complicadas. Pero entonces yo me pregunto, estos jueces, todas estas personas que manejan las leyes, ¿con qué cara le irán a salir al Dios Todopoderoso el día que venga el juicio a esta tierra? Porque yo creo que temblarán de pavor al saber que la mano de Dios vendrá con justo juicio
porque a Dios nadie lo va a corromper y al Señor a nadie va a escatimar el castigo que merece por lo que hayan hecho en vida. Entonces, si usted está escuchando esto, es un abogado, es un fiscal, es un juez, es una persona que está recibiendo dineros de la delincuencia para ampararlos y desproteger a los débiles, créame que le digo que es mejor que se vaya preparando o que mejor que se arrepienta, porque Dios vendrá con su ira a castigar a esta clase de personas, porque créame que Dios no va a soportar más esto. Miren ustedes, por ejemplo, el Estado de México. México está empapado por el narcotráfico, la política empapada por los narcotraficantes. Uno ve videos y los narcotraficantes salen en carros disfrazados como si fueran autoridades, vestidos de militares, portando armas de alto alcance, amedrentando, masacrando a la gente, y todo el mundo allá, mejor dicho, se ve la plata por todo lado, pero es plata maldita, y los inocentes teniendo que sufrir y aguantar todas estas situaciones tan impresionantes a causa de la corrupción, porque el presidente de México, con todo respeto, es un señor ya de demasiada edad que a veces creo que hasta sufre de demencia senil, porque habla unas tonterías a los medios de comunicación que no tiene ni la capacidad mental ni física para dirigir este país, y los narcotraficantes muertos de la risa. Pero lo bueno es que el juicio pronto viene a esta tierra. Pronto el Señor traerá con vara de hierro una verdadera justicia, donde a cada quien se le pondrá en su lugar. Sigamos leyendo. Vamos por el versículo número 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Nuevamente dirigido a aquellos que tienen el poder de legislar las leyes y de castigar a los delincuentes. Es lo que Dios les manda, que deben aplicar todo el peso de la ley, pero a los delincuentes. Muchas personas dicen comentarios, pues porque gente desafortunadamente que es ignorante, porque creen que estas personas las van a convertir a la sociedad, dándoles talleres, dándoles juegos, dándoles distracción. No, mi querido amigo, a estos criminales hay que hacerlos pagar con todo el peso de la ley, así como el señor Nayib Bukele lo está haciendo, para que sientan el rigor de una justicia, ¿cierto? Y que sientan todo el peso del Estado, porque las barbaridades que ellos cometían eran atroces. Hace muchos años atrás, uno de esos grupos delincuenciales de El Salvador, de las maras, tomó un bus donde venían mamás con niños de brazos, venían personas inocentes, porque en ese sector donde ese bus se movilizaba no habían querido pagar la extorsión. ¿Qué hicieron estos criminales? Cogieron el bus, lo incendiaron, y las personas, cuando intentaban escapar del fuego, los cogían a tiros antes de que se bajaran de ese medio de transporte. Y muchas cosas que cuentan los mismos ciudadanos que tuvieron que soportar, barbaridades impresionantes, madres que se quedaron sin sus hijos, que fueron masacrados, hijos que tuvieron que ver cómo sus padres eran asesinados por estas bandas delictivas, y nadie, absolutamente nadie hizo nada. Entonces ahora todos los medios internacionales atacando la justicia del señor Nayib Bukele, que me parece algo espectacular lo que este señor está haciendo por su país, y los medios de comunicación aprovechan para decir que se han metido inocentes, que muchos inocentes están en la cárcel, que otros inocentes han muerto en la persecución con las autoridades. Pero dígame usted, si una persona que porta tatuajes de esos grupos delictivos no va a tener algo que ver. Entonces no es que porque usted tiene una clase de tatuaje va a ser tachado como delincuente, no. Las maras, estos grupos delincuenciales, tienen tatuajes que son representativos de esos grupos, y que el señor Nayib Bukele y los medios de comunicación y las fuerzas militares los tenían previamente identificados, y que cuando ellos se enfrentaban con la justicia, pues desafortunadamente tenían que morir
porque primero está implementar la ley. Entonces sigamos leyendo, vamos al versículo número 5. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, que al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pues obviamente nosotros con nuestros impuestos somos los que mantenemos la fuerza pública en nuestros países, donde mantenemos también la justicia. Entonces, pues como ciudadanos esperamos una respuesta positiva por parte de las autoridades superiores, las cuales Dios ha establecido. Que si vemos que desafortunadamente ellos están haciendo su trabajo mal, ellos tendrán que darle cuenta a Dios de sus malas obras. Y yo creo que en lo personal no me gustaría estar en los pantalones de estas personas corruptas, porque el juicio de Dios era algo impresionante para ellos. Entonces aquí en este momento estoy viendo fotografías de la megacárcel que construyeron en El Salvador con el dinero de los ciudadanos, que creo que los ciudadanos están felices de pagar impuestos para construir una cárcel de estas dimensiones, y hasta yo estaría, como ciudadano salvadoreño, si lo fuera, estaría dispuesto a pagar lo que fuera para que estos criminales permanezcan guardados ahí. Se ven ahí en pantalonetica, pues con el torso al descubierto, sin zapatos, pues como tiene que estar un criminal de esta categoría, y no con televisores, con celulares, con videojuegos, con cerveza, con prostitutas dentro de las cárceles, como se ve aquí en Colombia, en mi país, donde la cárcel Modelo, La Picota y diferentes cárceles que yo tuve pues la oportunidad de entrar a visitar, porque en ese tiempo, cuando llevábamos el evangelio, teníamos entrada a la cárcel Modelo antes de la pandemia, y veía ustedes estos jóvenes sin una clase de respeto, consumiendo drogas delante de nosotros mientras nosotros les predicábamos la palabra de Dios. Incluso algunos se burlaban, se reían de nosotros, pero bueno, nosotros no tomábamos esto personal, porque nosotros estábamos cumpliendo un trabajo y Dios era testigo de lo que estábamos haciendo. Entonces, ahí está el tema de hoy. Quiero que ustedes me dejen sus comentarios, qué opinan ustedes, pero si vamos a escribir groserías, malas palabras y cosas sin argumento, no pierdan su tiempo, porque de inmediato las voy a eliminar. Quiero argumentos sólidos, no que me escriban personas que tienen problemas mentales, o son antisociales, o tienen algún problema con la autoridad, porque eso nunca lo voy a justificar. Siempre Dios nos ha enseñado a ser excelentes seres humanos, a ser excelentes ciudadanos y a respetar la ley y la autoridad. Hasta hoy, mis amigos, el tema de hoy. Les recuerdo seguirme por el canal de YouTube, La Biblia Confronta, por Spotify, y pues que he visto que Spotify está compartiendo estos podcasts en los diferentes medios donde se comparten esta clase de temas. Espero que me sigan y espero que compartan este tema. Y nuevo les digo, me gustaría escuchar su opinión. Que Dios los bendiga y hasta pronto.